Hola, hola, hola. Un, dos, tres. Hola, hola.
Ahí está. Ahí. Bueno. ¿Quién empieza? ¿Vamos a empezar? Bueno, para que... ¿El orden ese que está? Sí. Eso así lo tienen allá, ¿no? Bueno, son 20 y 30, vamos a alargar. Tenemos 3 casos clínicos. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Lo mismo de siempre, las reuniones científicas son muy importantes para la sociedad. Estamos en el tercer encuentro, en la tercera reunión científica. En este caso vamos a hablar de miocardiopatía isquémica, de revascularización miocárdica. Antes de eso, informarles, para todos los cardiólogos, estamos en una etapa de inscripción para la certificación y la recertificación, desde el 24 de junio al 5 de julio, eso lo tenemos que tener en cuenta. Es lo de siempre, digamos, hay que entrar a la página del SECREN, bajar una serie de cosas, completar, adjuntar todo lo que nosotros hacemos y bueno, y eso después les sirve. A veces el tiempo es corto, así que hay que tener en cuenta que es hasta el 5 de julio. La segunda información que les quiero dar es algo que ocurrió en la asamblea, del precongreso del FAC en Rosario. Se eligió, digamos, al vicepresidente segundo del periodo 2025-2026. En este caso se votó y se eligió en forma unánime al doctor Aldo Prado. Así que eso es algo muy bueno, muy enriquecedor para la región y mucho más para Tucumán. Y por último, informarles que las jornadas calchaquíes es algo muy importante para nosotros, es una fortaleza que tenemos regionalmente. Va a ser el 3, el 4 y el 5 de octubre. El día 3 va a ser acá, en el auditorio, a partir de las 12 horas para los enfermeros, para los técnicos cardiólogos. Y el día 4 y 5 va a ser en el Tafí del Valle, en el Hotel Luna Guana, 4 y 5, y bueno, estamos trabajando con el programa de ambos, con la comisión directiva, así que estamos tratando de hacer un programa bastante actual y viendo cuáles son los lineamientos hacia el futuro de la cardiología. Bueno, en esta tercera reunión científica tenemos, como sabemos, modalidad, los case report, los casos científicos. En estos casos tenemos tres casos. Tenemos a Tomás Delgado del Centro Privado de Cardiología, grieta en la represa, un riesgo de aluvión inminente. En segunda parte le va a dar el Centro Modelo de Cardiología, Gustavo Paz, que no lo estoy viendo por acá. ¿Qué aprendimos de la enfermedad miocárdica en la epidemia de dengue? Por último, Eduardo Yempem, ¿qué hacemos cuando estamos lejos de todo? Él está en la red de infarto en el Sistema Provincial de Salud. La temática principal es revascularización miocárdica, lo va a dar el profesor Eduardo Asbani. Todos los conocemos al profesor, jefe de la unidad coronaria del Centro Privado de Cardiología, profesor de Clínica Médica, ex director del posgrado. Siempre él quiere que uno lo presente como un eslabón en esta larga cadena de la enseñanza médica continua. Así que vamos a tratar de aprovecharlo. Tenemos para los trabajos científicos, los comentadores van a ser Gerardo Palacio y Luis García Nielsen por el Hospital Padilla. Y dentro de los panelistas de revascularización miocárdica vamos a tener al doctor Ramiro Castellano, al doctor Esteban Ávila, a Juan Montaner, a Vivian de la Vega, que está online porque está un poco congestionada. También Gustavo Paterlini, que creo que lo va a hacer también en forma online, no lo veo por acá. Y bueno, nada más que agradecerle la presencia, la participación a los que están presentes y a los que están en forma virtual.
quiero que sepan que esta reunión, aunque acá seamos, no sé, 50, 60, tuvimos más de 200 inscriptos, de manera virtual y de manera presencial. También esto es grabado y es subido a la página de la Sociedad de Cardiología. Y uno lo puede ver las veces que quiera, en el momento que quiera. Así que bueno, Tomás, empezamos. Muchas gracias, doctor Albano. Muchas gracias por el espacio, por la invitación a esta reunión tan importante, como decían, para compartir experiencias, para compartir conocimientos, ¿sí? Y yo les traigo un caso clínico el día de hoy, esta noche, que se llama Grieta en la represa, el riesgo de un aluvión inminente. A pesar de que es un nombre que parece una película de suspenso, es un caso clínico, bien, que les vengo a presentar el día de hoy. Mi nombre es Tomás Delgado, soy residente del Centro Privado de Cardiología. Les vengo a traer un caso clínico, ¿sí?, de una mujer de 69 años. Esta paciente es hipertensa, tabaquista, con sobrepeso, sedentarismo, bien, y dislipemia. Tiene EPOC esta paciente y como antecedentes cardiovasculares ha tenido un síndrome coronario agudo sin elevación del ST en el año 2019, ¿sí?, en el cual se le hizo angioplastia coronaria primaria a la arteria descendente posterior, que era una rama de la arteria circunfleja. ¿De acuerdo? Esta paciente acude con un dolor que ella llevaba teniendo durante 7 días. Acude a nuestro consultorio, bien, con este tipo de dolor opresivo, bien, clase funcional 4, intensidad 6/10, de 15 minutos de evolución, de duración intermitente y que se le va a cuello y a dorso. ¿De acuerdo? Les repito, ella venía haciendo este dolor durante 7 días, ¿de acuerdo? Y al 7.º día más o menos ella nos consulta. Cada vez que tenía estos episodios de dolor tenía astenia, tenía dinamia, tenía sudoración, ¿de acuerdo? Por lo que empezamos con el examen físico, un examen físico que no tiene particularidades, presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, pulsos periféricos conservados, sincrónicos, presentes. A nivel pulmonar no tenía particularidades y tampoco tenía dolor a la inspiración profunda ni a la digitopresión. Posteriormente hacemos el electrocardiograma, ¿sí? Tenemos el electrocardiograma de esta paciente en el cual observamos un electro en ritmo sinusal a más o menos 70 latidos por minuto, bien, con unas ondas T negativas en cara lateral, en D1 a BL y de B4 a B6, y también tenemos una secuela en cara inferior, QR en cara inferior, bien. El resto sin particularidades, no hay signos de algo agudo al menos, ¿sí? Entonces, ¿qué diagnóstico presuntivo pensamos cuando tenemos este caso? Se nos puede ocurrir que esta paciente está cursando un síndrome coronario agudo, puede estar cursando un síndrome aórtico agudo, bien, por la característica del dolor, a pesar de que es un dolor de mucha intensidad, opresivo, 7 días de evolución, o puede ser otras causas de dolor torácico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hemos pedido un laboratorio. Este laboratorio, el test de troponinas ha sido negativo, las enzimas cardíacas han sido negativas y el laboratorio en general no tuvo particularidades. Posteriormente le hacemos la radiografía de tórax, que tampoco muestra nada fuera de lo común, es una radiografía de tórax normal. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos seguir haciendo? Un ecodoppler, ¿sí? Posteriormente a esto, vamos a acudir a hacerle un ecodoppler a esta paciente, en el cual observamos lo siguiente, ¿sí? Tenemos una vista de 4 cámaras, ¿sí? Acá tenemos las aurículas, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, derecho, y lo que podemos observar es una hipoquinesia, una disquinesia del septum medio apical, ¿sí? Además de que tenemos una insuficiencia mitral moderada, ¿bien? Esto, la verdad, no nos aporta mucho, así que seguimos buscando en el ecodoppler y encontramos lo siguiente, ¿sí? Observamos que acá no se mueve prácticamente este segmento, ¿sí?, del ventrículo derecho, que ya lo habíamos visto, y acá
Parece que hay una rotura, ¿sí? Una grieta. Bien, acá tenemos el ventrículo izquierdo y cuando ponemos el Doppler vemos que hay un flujo que pasa a través de este orificio a nivel del ápex, ¿sí? Seguimos buscando un poquito más, bien, y encontramos una imagen, ¿sí? Hipoecoica con una puerta de entrada aquí, que es la pared del ventrículo izquierdo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Esto se corresponde a un pseudoaneurisma con 5,5 centímetros de diámetro y una puerta de entrada de 1,8 centímetros, ¿de acuerdo? Acá tenemos más imágenes, pero ya vamos viendo la cara inferior, ¿sí? A nivel de la cara inferior también podemos observar una dilatación a este nivel, ¿sí? Una dilatación aneurismática de la cara inferior. Entonces, ¿qué prosigue? En este caso, tenemos un eco con diámetros de BI conservados, con una FEI estimada del 30% y un remodelado aneurismático del ápex, ¿sí? Con un pseudoaneurisma de 5,5 centímetros de diámetro que habíamos indicado anteriormente, contenida y con comunicación amplia inferoapical y un aneurisma de cámara inferomedial del BI, además de la insuficiencia mitral moderada que habíamos visto en las primeras imágenes. ¿Qué corresponde hacer en este caso? Tenemos ya un diagnóstico de aneurisma apical, bien, y dorsal y pseudoaneurisma de ventrículo izquierdo, por lo que va a corresponder en este caso a hacer una resonancia magnética cardíaca, bien, que nos arroja la siguiente imagen. Tenemos en esta imagen, bueno, no le podemos poner play, pero observamos en esta parte la aurícula izquierda, ¿sí? La cara inferior y a nivel inferomedial tenemos una dilatación aneurismática, bien, que también la tenemos en la parte del ápex, ¿sí? En la próxima imagen que está en movimiento podemos ver la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, válvula mitral, ¿sí? Y más que nada vemos el aneurisma del ápex, además de una imagen negativa aquí, sugestiva de un trombo. Aquí tenemos otra imagen, no sé si se puede poner play a esa imagen, desde ahí, ¿no? Porque, bien, en esta imagen, ¿sí? Observamos lo que sería la dilatación de la aneurismática de la cara inferior y aquí el otro hallazgo que habíamos encontrado en el ecodoppler, ¿sí? Que se corresponde a... Ahí. Bien, perfecto, muchas gracias. Vemos aquí, como le decía anteriormente, el aneurisma de cara inferior y lo que sería pared del ventrículo izquierdo que en algún lugar tiene una comunicación que genera este pseudoaneurisma, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos elementos, tenemos por un lado el aneurisma de cara inferior, el pseudoaneurisma apical, ¿sí? Y en este que también se lo ve, vemos la puerta de entrada que ya habíamos visto previamente con el ecodoppler, ¿sí? Entonces esta paciente ya tenemos el informe de la resonancia que tenemos un pseudoaneurisma en ápex grande con el trombo, que bien lo observamos en la resonancia, y un aneurisma pequeño de unos 3 milímetros en cara inferior, con una FEI estimada en este caso de 24%. Le hicimos la cinecoronariografía en la cual observamos que teníamos una descendente anterior con una obstrucción del 100%, no revascularizable, y una reestenosis severa a la entrada del estén. Recuerdan el antecedente de esta paciente de la descendente posterior de esta circunfleja, ¿sí? Restos sin lesiones y la ventriculografía nos muestra el pseudoaneurisma. Ya con toda esta información, ¿cuál sería el plan terapéutico? La resolución quirúrgica. Y en este caso se llevó a cabo la endoaneurismectomía apical con técnica de Dor y resección lineal del aneurisma inferior con Teflon-Felt, con un tiempo de bomba de 68 y un tiempo de clampeo de 49 minutos.
Aquí en esta imagen podemos apreciar el pseudoaneurisma, que tiene esa coloración pálida violácea que se corresponde por un lado a la fibrosis de la pared del ventrículo y por otro lado a la gran cantidad de trombos que había en su interior. ¿De acuerdo? Buscando imágenes esquemáticas de este procedimiento, lo que se hace es abrir ese pseudoaneurisma, ¿sí?, que es lo que se hizo en el procedimiento. Este es el pseudoaneurisma apical que se abrió. Esto que ven aquí de diferente coloración es ventrículo izquierdo que está vivo y todo lo demás es tejido fibrótico, ¿de acuerdo? Y esto que ven aquí es el cierre lineal del aneurisma de la cara inferior con el Teflon Felt. ¿Qué es lo que se hace con el pseudoaneurisma? La técnica de Dor consiste en inflar un balón en el interior del ventrículo con aproximadamente 60 milímetros de solución fisiológica para crear un espacio real dentro del ventrículo y poder trabajar posteriormente en lo que se llama cierre de Dor. El cierre de Dor consiste en esto, bien, se pone teflón en esta parte, ¿sí?, en la abertura que habíamos hecho al principio, y se hace ese cierre, ¿de acuerdo?, resolviendo el problema del pseudoaneurisma. Acá tenemos un video, bien, en el cual observamos la cara anterior, bien, del corazón, y acá esta es la cara inferior. Aquí se aprecia un poco que aquí estaba el pseudoaneurisma y esto es la cara inferior, ¿sí? Ese es un parche de Dacron de la cara inferior del pequeño aneurisma de 3 milímetros, y lo que está acá es el ápex en realidad, que se hizo la sutura de Dor. ¿Y por qué ustedes, si se fijan, no se ve eso? Bien, ¿por qué no se ve ese círculo? Y es que posteriormente a hacer ese tipo de sutura, se cierra sobre sí mismo, quedando simplemente una sutura que no se ve a simple vista. Por eso no la ven como en el esquema, pero está en esa parte, ¿sí? Aquí está el cierre del pseudoaneurisma, el de cara inferior con una prótesis de Dacron, ¿sí? Y esto es el pseudoaneurisma que se resecó. Obviamente se quitaron todos los trombos por la posibilidad de complicaciones que habría de dejarlos en su lugar y no quitarlos. Se realizó el procedimiento de forma exitosa, sin complicaciones, y a los 40 días postquirúrgicos se hizo un ecodoppler de control, ¿sí?, en el cual vemos esta imagen. Vemos una disquinesia del ápex, porque acá está el parche Teflon Felt, ¿sí? Y la FEI, recuerdan que tenía una FEI de 24% por resonancia magnética. Al cabo de los 40 días aumentamos la FEI al 38%, y esto es gracias también a parte de la técnica donde yo les dije que se infla un globo con líquido para crear un espacio real, ¿sí? Aquí está lo que sería el lugar donde estaba previamente el pseudoaneurisma. Y a los 6 meses se hace otro ecodoppler, ¿sí?, en el cual ya la FEI es completamente diferente. Hemos pasado de una FEI de 24 a una FEI de 48%, ¿sí? Y vean cómo, en este caso, la excursión que tiene el ventrículo, cómo ha mejorado lo que sería la motilidad de este corazón, ¿sí? Como conclusiones, las complicaciones mecánicas del infarto, bien, tienen una incidencia menor al 1% gracias a la revascularización miocárdica y más que nada la revascularización percutánea precoz. ¿Sí? Esto ha disminuido la mortalidad hospitalaria por infarto agudo del miocardio, pero a pesar de esto no ha habido mejora significativa en cuanto a la mortalidad por complicaciones mecánicas, ¿sí? Las personas que desarrollan complicaciones mecánicas siguen teniendo una elevada mortalidad a pesar de la revascularización miocárdica en sí. ¿Bien? Muchas gracias por su atención. Ese es el caso que tenía para presentarles. Luis, Gerardo. ¿Dónde está Gerardo? Una consultita primero. Se hizo puentes también, ¿no es cierto?
Posteriormente se revascularizaron esa arteria, la descendente posterior, no se hicieron puentes en ese La momento. DEA no. Bueno, felicitaciones, es muy buena la presentación, buenísimo el caso. La verdad que en nuestra época no estamos tan acostumbrados a ver esta tan mala evolución de la enfermedad coronaria y la historia de la paciente uno no la ve con tanto evento como para pensar que iba a encontrar ese hallazgo en el ventrículo. Un mensaje solamente, lo importante de la geometría ventricular, fundamental, fijarse cómo el aneurisma y la resolución de eso, cómo resuelve el problema de la señora, más allá de la revascularización. Ya la geometría importa mucho. Y la otra es una pregunta, la paciente cómo quedó funcionalmente, porque yo no he visto mucha cirugía de DOR, pero en los 3 o 4 pacientes que me tocó ver, solo uno quedó sin disnea, porque a veces el ventrículo pequeño queda un ventrículo muy restrictivo, el paciente funcionalmente, el eco mejora, pero el paciente queda como si fuera una miocardiopatía restrictiva. En el caso de la paciente, hasta el día de hoy continúa haciendo sus consultas, ¿sí? Y no ha quedado con una secuela restrictiva, con disnea a pequeños o mínimos esfuerzos, ¿sí? Por suerte, en este caso, ha tenido una muy buena evolución esta paciente. Y sí es importante lo que dice usted, que por ahí, como de un año para otro, bien, ha habido este aneurisma, este pseudoaneurisma, es también una incógnita para nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado? Si ese aneurisma es nuevo, si ese aneurisma lo habrá tenido, bien, también es una incógnita. Muchas gracias. Yo le pasaría la incógnita que los dos tenemos, a Luis, que es hemodinamista, de si vos tenés experiencia en esto de 2 aneurismas. Bueno, primero, muy lindo caso, la verdad que muy interesante, no es común. Yo la última vez que vi una cirugía de DOR fue hace 15 años, interesante primero por los 2 aneurismas, siempre veo de cara inferior, que es muy poco frecuente, o el apical, que es el más frecuente. A mí me iba a hacer la misma pregunta que Gerardo, digamos, si se había revascularizado la descendente anterior, me llama la atención, y tocando de afuera de oído, porque no vi imágenes, ¿por qué no se revasculariza esa arteria, ya que estaba el paciente operado? ¿Por qué no se le hace un puente? Quizás sea porque iba a complejizar más la cirugía o porque iba a extenderla, no lo sé, por eso es una pregunta. Y lo otro, lo que dice Gerardo también es cierto, muchos de los pacientes con cirugía de DOR no quedaba otra, pero sí que el seguimiento es muy importante porque quedan con disnea. Y tercero, creo que aquí lo más importante es que falló el paciente como paciente, porque del 2019 hasta el 2024 se le tapó la DA en un paciente que ya tenía infarto, que se pierde como la mayoría de los pacientes, que no hace el tratamiento y que en el medio se le tapó la arteria principal. O sea que... Pero la pregunta es sobre todo eso, ¿qué pensaron en ese momento, si es que sabes, por qué no revascularizar la descendente anterior? Si no sabes, no pasa nada. Si no tenés no pasa nada. Bueno, la verdad es que no sé por qué no se lo hizo en el tiempo quirúrgico, ¿sí? Desde el punto de vista de hemodinamia era no revascularizable, así que por técnica percutánea no se iba a hacer, pero también es la misma incógnita. Es que siempre quedan células vivas y, digamos, lo que me enseñaba el profesor Castellano en su momento, siempre en la zona del infarto hay células vivas. Y esas células vivas también están en los bordes de la cirugía y todo eso. Creo que es importante digamos, mantener el flujo en esas células, sobre todo ahora que se está revisando, gracias a la resonancia, el tema de la viabilidad, sí, viabilidad no, para revascularizar sí o revascularizar no. Se ha visto que a 5 años zonas con infarto todavía tienen células viables y se están planteando eso de antes de no revascularizar zonas no viables y volver se lo están replanteando de si realmente estaba bien no revascularizarla y revascularizar, digamos. Bueno, muchas gracias. Gracias. El doctor Gustavo Paz.
Bueno, buenas noches. Yo soy el doctor Paz Gustavo, residente de cardiología del Centro Modelo de Cardiología. Quiero agradecer a la Sociedad de Tucumán Cardiología de Tucumán por darme la oportunidad de presentar este caso clínico y al Comité de Cardiopatía Isquémica de la Federación Argentina de Cardiología. Este es un pacientito, más que nada para presentar lo que aprendimos en lo que es la epidemiología de dengue, tanto en Argentina y lo que pasó en nuestro caso en Tucumán. Como presentación del caso clínico, presenta un paciente masculino de 47 años, que como factores de riesgo cardiovasculares, hipertenso, sedentario, sobrepeso, sin antecedentes cardiovasculares previos, cursando 5º día de dengue leve con serología confirmada. El motivo de consulta del paciente fue un dolor precordial de características típicas, opresivo, retroesternal, irradiado cuello, con síntomas neurovegetativos asociados de inicio a las 8 de la noche. Consulta a Centro de Atención Primaria de Salud a las 21:30 horas, donde es valorado, le realizan un electrocardiograma, donde muestran un ritmo sinusal, una frecuencia de 75 latidos por minuto, un eje en 0 grado, observándose a nivel de lo que vendría a ser la cara inferior en D3 y en ABF un leve aumento del nivel del ST de 0,5 milímetros. Por persistencia de la sintomatología y mala progresión de R anterior. Por persistencia de la sintomatología, asumieron el cuadro en su valoración como síndrome coronario agudo, realizaron pretratamiento con doble antiagregación plaquetaria, bolo de heparina de 10.000 unidades y rosuvastatina de 40 miligramos con posterior derivación a nuestro sanatorio. Ingresa por guardia a las 23:30 horas. A su ingreso, nuevamente es revalorado por el servicio de guardia, se realiza un electrocardiograma posterior donde se muestran los cambios dinámicos en el electrocardiograma con aumento del nivel del ST, más que nada en lo que viene a ser D3, ABF, y un infradesnivel del ST marcado en lo que viene a ser la cara lateral alta en D1 y en ABL, persistencia de la mala progresión de R anterior como veníamos presentando. En el examen físico no tenía particularidades al ingreso, sin signo de falla cardíaca, lo único que presentaba un signo de deshidratación moderado. Recibimos un laboratorio de ingreso que como dato positivo mostraba un glóbulo blanco de 5.500, predominio neutrófilo, recuento plaquetario de 60.000, aumento de las transaminasas, a predominio GOT y GPT de 322, GPT de 133, unas troponinas de más de 2.000 picogramos por litro y una eritrosedimentación acelerada de 88. Se llama servicio de hemodinamia, se realiza sin coronariografía, donde en la imagen 1 observamos en una proyección oblicua derecha, caudal, el trayecto de lo que vendría a ser la anatomía de la coronaria izquierda con un tronco y circunfleja con un ramo lateral alto sin lesiones significativas. En la imagen 2 una proyección posterior anterior craneal donde observamos el trayecto de la descendente anterior con un flujo ectásico con sus ramos septales sin lesiones significativas en todo su trayecto. Y en la imagen 3 una foto en lo que vendría a ser una proyección craneal oblicua izquierda, spider, donde se observa tronco, descendente anterior, ramo lateral alto y circunfleja, sin lesiones significativas en sus trayectos proximales. A nivel de la coronaria derecha, en una proyección oblicua izquierda, se observa un flujo ectásico, una coronaria derecha dominante, con una lesión moderada y una lesión trombótica aguda con un flujo timicero en su tercio distal. Se procede posteriormente al paso del catéter guía por la coronaria derecha, no obteniendo flujo en todo su trayecto, por lo que se decide trombectomía con tromboaspiración y en múltiples oportunidades tenía alta carga trombótica el paciente con el ingreso y posterior fragmentación de la lesión con dilatación con varón. El resultado final de la coronariografía se observaba un flujo ectásico con un TIMI 2-3 con unas lesiones trombóticas residuales dentro de su contenido. Se realizó entonces una ATC primaria a coronaria derecha con tromboaspiración y dilatación con balón. Acá se observa la extracción de los trombos frescos que tenía en la coronaria derecha. Tiempo de síntomas del paciente hasta el primer contacto médico de 1 hora y media, puerta balón de 30 minutos cuando ingresa a nuestro sanatorio. El electrocardiograma posterior al procedimiento, nótese todavía la persistencia del supradesnivel en lo que es cara inferior, ya descendido en el nivel de D3,
con presencia de QS en lo que es D3 y ABF, más la progresión de R anterior que ya lo tenía desde el ingreso, con fragmentación del complejo QRS en lo que vende D2 y B4. Ingresa a unidad coronaria con buena tolerancia al decúbito, sin parámetros vitales normales. Posterior al tratamiento, por la alta carga trombótica que continúa teniendo el paciente en la coronaria derecha, se continúa anticoagulación con heparina, enoxaparina de 80 miligramos cada 12 horas por 48 horas, asociado al tratamiento antiisquémico de doble integración plaquetaria, estatina, beta bloqueante, YECA e inhibidor de la SGLT2. Durante su internación se realiza un ecocardiograma con un diámetro diastólico de 63, sistólico de 37, septum de 10, pared posterior de 13, observándose una hipoquinesia en la pared posterolateral, con una fracción de eyección por cinza del 50%. El diagnóstico de egreso del paciente se realizó un IAM con elevación del ST inferior, Kilby-Kimball 1, cariopatía isquémico-necrótica con fracción de eyección preservada. El laboratorio posterior al alta, 5 días de internación, notándose una recuperación de las plaquetas, normalización de las transaminasas que recordamos que estaban en títulos elevados a su ingreso, y el tratamiento al alta que se va del paciente con doble integración plaquetaria, empaglifosina, enalapril, bisoprolol, rivaroxaban, 2,5 miligramos cada 12 horas y la asociación de rosuvastatina con ezetimibe. A modo de resumen, lo que nosotros tenemos del registro de lo que vendría a ser la patología por dengue, el registro desde julio del 2023 hasta marzo del 2024, un reporte de casos de 120.007 casos. Recordando un poco de lo que vendría a ser el periodo del dengue, sabemos de que tenemos una fase crítica del dengue que vendría a ser entre los días 3 y 5, donde la viremia empieza a bajar, empieza a aumentar los reactantes de fase aguda y empieza a aparecer la sintomatología clínica de las manifestaciones propias del dengue, que es el cuadro de deshidratación y la trombocitopenia. El dengue de por sí, la mayoría de los casos son de presentación leve, pero también existen en la fase de que pueden presentar manifestaciones cardíacas, tanto a nivel anomalías eléctricas como estructurales, notándose que las anomalías eléctricas las más frecuentes son las bradiarritmias, las extrasístoles ventriculares, y dentro de lo que vendría a ser los trastornos estructurales, describen más que nada la hipoquinesia en la cara inferior y lateral, pero notándose como dato a resaltar, dentro de lo que vendría a ser la patología del síndrome coronario, si bien no se nota ahí, es de 0,1% dentro de lo que vendría a ser el dengue. Un poco de la fisiopatología, lo que vendría a ser el antígeno es ASN1, lo que provoca una disfunción endotelial con una respuesta inflamatoria sistémica exacerbada, provocando la extravasación y un estado protrombótico aumentado, por lo que también se justificaría la gran carga trombótica que tenía el paciente en la coronaria derecha. Como mensaje para tener en cuenta en la casa, todos los pacientes con dengue también pueden presentar complicaciones coronarias trombóticas pese a su baja prevalencia. No todo supradesnivel del ST en el contexto de dengue es miocarditis. El tratamiento antitrombótico debe ser seleccionado según clínica y laboratorio, y en los pacientes con alto riesgo de trombosis, que vendría a ser los pacientes que tenían angioplastía previa, TEP, fibrilación auricular crónica anticoagulada, valvulopatías, se recomienda mantener a estos pacientes con doble integración plaquetaria suspendiendo la anticoagulación en el contexto de dengue, ¿no? O sea, que el paciente tenga una alta carga trombótica en contexto de dengue, y solamente se interrumpe la doble integración plaquetaria si el recuento de plaqueta es menor a 50.000 o si presenta sangrado o signo de shock hipovolémico o cardiogénico. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gerardo, Luis. Bueno, otro caso lindo, interesante. Muy buena la resolución, sobre todo lo de hacer angioplastia, no poner stent y anticoagular. La extracción de trombo excelente. Hay muchos casos en donde se está viendo muchas cosas raras con el dengue. Muchos pacientes con plaquetas normales y sangrados prolongados, probablemente por el estado proinflamatorio que mencionó Gustavo. Se está viendo mucha trombosis también, pero no hay nada todavía escrito fehacientemente como pasó con el COVID. Y en estos casos está muy bien, esto ya es una opinión, lo de mantener la anticoagulación y probablemente prolongada. Lo único que sí
Por ahí en algunos pacientes parecidos que hemos tenido, hemos repetido la coronariografía a los 7 días un poco para ver si ha quedado más limpia la arteria, es más que nada para ponerle un rótulo, un sello. Pero muy buen caso, y la idea esa de extraer trombos, de no poner stent porque no hacía falta, sino anticoagular, es muy bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gustavo. Queda el último caso clínico, que es el del doctor Eduardo Yempem. ¿Qué hacemos cuando estamos lejos de todo? Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias al comité organizador por la invitación. Bueno, el tema es interesante, ¿qué hacemos cuando estamos lejos de todo? Es interesante porque si bien las guías de práctica clínica recomiendan la estrategia fármaco-invasiva como alternativa válida en los lugares alejados, en la práctica el registro nacional, como el ARGEN ya muestra solamente un 2,9% de esta estrategia, es decir que es evidente que hay un problema de implementación y bueno, lo que vamos a ver en estos minutos es tratar de mostrarle con un caso clínico cómo de alguna forma tratamos de la red de infarto de Tucumán de poder lograr que se logre a cabo esta recomendación. Bueno, el caso ocurrió el 4 de diciembre del año pasado, a horas 11:40 ingresa un paciente a un centro asistencial de segundo nivel que se encuentra a 106 kilómetros de distancia a un centro de hemodinamia más cercano, con un traslado promedio de tiempo de traslado de 2 horas y media, un paciente de sexo masculino de 55 años de edad, con sobrepeso. El motivo de consulta refirió a dolor localizado en precordio, de carácter opresivo, irradiado a dorso, de 1 hora de evolución aproximadamente, con una intensidad moderada, acompañada de diaforesis y náusea. Los parámetros vitales de ingreso: presión arterial de 129/80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 70 por minuto, respiratoria de 16 y una saturación de oxígeno del 98%. Ante la sospecha clínica, el médico generalista, que estaba en el hospital de Tafí del Valle, realiza un electrocardiograma y a los 15 minutos del ingreso al hospital lo transmite la foto del electro vía celular al cardiólogo coordinador, que se encuentra en la Dirección de Emergencias Sanitarias de 107, quien confirma el diagnóstico de infarto con supradenivel de cara inferior e indica realizar la trombolisis y conectarse a videoconferencia sincrónica para que pueda guiar su administración. Se inicia estreptoquinasa a horas 12:20. Aquí les muestro un electro que se realizó en el primer lugar de atención antes del inicio del trombolítico, donde observamos que está en ritmo sinusal con una frecuencia aproximada de 70 por minuto y en las derivaciones D2, D3 y ABF se observa un supradenivel de 1 milímetro aproximadamente. Entonces, el paciente estaba en Kimball 1, sin contraindicaciones para la trombolisis, se indica la trombolisis inicial y guiado por videoconferencia que paso a mostrar. El programa, bueno, tiene audio, pero bueno, no sé cuál es el problema, pero bueno, el programa cuenta con una plataforma web a través del usuario y contraseña se pueden intercomunicar todos los centros alejados con la base coordinadora, que es del 107, donde se encuentra el cardiólogo prehospitalario. Y a través de esa plataforma web se puede transmitir los datos del multiparamétrico y también a través de la cámara se puede transmitir al paciente, ¿sí? Todos los datos y la cámara, todo te transmite en tiempo real. Es una plataforma, es una red VPN que está encriptada, que tiene vías seguras de comunicación, y que esto tenemos también un respaldo con ingeniero
que en forma remota, ante cualquier inconveniente técnico, nos colabora. Y toda esta plataforma web está dirigida por la Dirección General de Tecnología Médica, que forma parte del Ministerio de Salud Pública. Entonces se pudo guiar, el cardiólogo del 107 pudo guiar la administración de la droga, que se realiza en goteo, en bomba de infusión. Finaliza la estreptoquinasa a horas 13:30, post-fibrinolisis, se constata un descenso del segmento ST del 50% y el paciente refiere que se encontraba sin dolor, o sea, desaparece el dolor. Al examen físico no había ninguna complicación ni sangrado aparente, parámetros estables, ¿sí? Y en esas condiciones que fue derivado el paciente al hospital Centro de Salud, ¿sí? En San Miguel de Tucumán, arribando a horas 15:50, donde el personal de unidad coronaria confirma el ingreso, criterios de reperfusión positiva post-trombolisis. Este es el electro de ingreso en la unidad coronaria, donde podemos observar que está en ritmo sinusal, con buena frecuencia, y es 50%, podríamos decir un poco dudoso, pero por criterio clínico, sin dolor el paciente estable, ¿sí? Entonces se decide programar un cateterismo dentro de las 24 horas post-trombolisis. El paciente ingresa al día siguiente a las 8 de la mañana al servicio de hemodinamia, donde se puede observar el nivel de la coronaria derecha, ¿sí? En tercio distal una lesión suboclusiva, y posteriormente se procede a la realización de una angioplastia con colocación de un stent metálico, ¿sí? Con un resultado de flujo TIMI 3. El paciente evoluciona estable y es dado de alta a los 3 días sin complicaciones, con un ecodoppler cardíaco al alta de 55% de FEI, y posteriormente se realiza seguimiento al mes de esta estrategia fármaco-invasiva, con buena evolución clínica, asintomático el paciente. Como conclusiones podemos decir que nuestra experiencia para una atención adecuada en los centros alejados, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, el trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud local, ¿sí? Eso nos va a permitir conformar un equipo de trabajo multidisciplinario para poder avanzar en la conformación de una red, ¿sí? Para llegar a los centros alejados hay que armar una red, y eso necesitamos un trabajo multidisciplinario que incluye gestión de recursos, equipar bien a las guardias de esos centros alejados, recursos para la atención del infarto, cardiodesfibrilador, electro, multiparamétrico, bomba de infusión, la medicación, el trombolítico, capacitar al personal de guardia, tanto médico como enfermero, para el uso de esos equipos. O sea, todos saben usar un cardiodesfibrilador, los enfermeros saben manejar las bombas de infusión, ¿sí? Saben conectarse a videoconsulta, los recursos para armar la red de telemedicina, crear una coordinación cardiológica que esté predispuesto a guiar a ese personal, crear protocolos de atención, informatización del registro de las consultas, análisis de indicadores. Y por otro lado, el uso de la telemedicina, cuando hablamos de llegar al centro alejado y de formalizar redes de atención, lo creemos esencial, ¿sí? Entonces la creación de una red de telemedicina es esencial para la red, y todo esto nos permite implementar la trombolisis en el primer lugar de atención y la estrategia fármaco-invasiva. Muchas gracias. Bueno, gracias Eduardo. No sé si Gerardo, por favor. Felicitaciones, Eduardo, que hace mucho tiempo que están trabajando en esto, que han empezado transmitiendo los electro y ayudando a los médicos periféricos desde el hospital, y ahora esto es un paso genial. Y tengo una sola pregunta. ¿Han evaluado la posibilidad, o existe la posibilidad, o les parece conveniente el tema de conseguir otro tipo de trombolítico como tenecteplase, que se pueda aplicar en bolo y derivar más precozmente
o es algo impensado? Bueno, todos los estudios, la evidencia es con trombolítico fibrino específico, con el Tenecteplas. En la Argentina no entró esa droga, entonces nosotros lo que estamos haciendo, lo ideal es que entre esa droga a la Argentina y con eso no estaríamos hablando de tantas redes y tanta estrategia, porque es de fácil administración, en bolo, ¿sí? En bolo endovenoso y listo. Se hacen 5 minutos, pero no está en la Argentina y nosotros lo que estamos haciendo es a través de nos estamos organizando todas las redes formales en el país, creo que hay 11 redes, estamos tratando de darle fuerza a ese pedido de que a través del Ministerio de Salud de la Nación se gestione el ingreso del Tenecteplas. Hasta hace un año no figuraba como prioridad esa droga y lo que tengo entendido que ya este año ya figura dentro de prioridades la gestión del Tenecteplas. Y lo último que tengo entendido es que para fin de año tal vez tengamos novedades de eso. O sea que todo esto sirve para dar fuerza de gestionar con el Ministerio, ¿no? Es importante, vemos por ese lado que es importante el trabajo con el Ministerio local. Y eso es lo que tratamos de estimular a los distintos sistemas de salud. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Con esto damos finalizado. Muchas gracias. Habíamos previsto un coffee en estos momentos, pero bueno, por la hora, el que quiera puede tomar un coffee y vemos la charla, la temática principal con el profesor Eduardo Asbani, revascularización miocárdica. Quiero agradecer también al Comité de Cardiopatía Isquémica de la Federación Argentina de Cardiología. Doctor. Bueno, buenas noches. Primero agradecerle a la Sociedad de Cardiología de la que yo soy parte muy comprometido y muy querida. Y muchas gracias a Félix, que no sé cómo hizo para convencerme de que acepte dar la charla, ¿sí? Muchísimas gracias. Me encanta estar. Me han puesto un panel muy complicado, digamos, el doctor Castellano, el doctor Muntaner, todos hacemos lo mismo, así que vamos a ver cómo la encaramos a la charla. Me parece que vamos a plantear los temas más groseros. Yo les quería mostrar cómo decido yo, o cómo creo yo que está bueno decidir a quién revascularizar. Lo dejamos planteado al tema y después creo que hay un panel de expertos espectacular como para que agreguen, refuten o lo que sea. Vamos a hablar de esto que es los síndromes coronarios crónicos, que antes los llamábamos cardiopatía isquémica estable, y el síndrome coronario crónico se lo llama así para reflejar la fisiopatología de anormalidades epicárdicas microvasculares y que se dividen en la enfermedad obstructiva aterosclerótica, de la que vamos a hablar ahora, y la enfermedad no obstructiva, que es el INOCA, que lo vamos a dejar de lado para otro momento. La charla tiene dos partes, una en ver a quién vamos a revascularizar y a través de qué parámetros, y otra es cómo vamos a revascularizar, si con angioplastia o con cirugía. Si tenemos tiempo, lo damos a eso, si no, nos dedicamos a la primera parte. Si sienten que estamos pasados de tiempo, dejamos solamente el tema de a quién revascularizar, ¿sí? Ustedes me dicen. Acá tengo para pasar esto. Esta es una diapositiva espectacular que salió en una guía, que son las guías del año 2021, y que está muy bueno mostrarla, porque una de las cosas que yo me propuse en esta charla, hablando con residentes, es esta complicación de que hay tantas guías que salen tan seguidas, que van cambiando de un momento a otro, y que uno dice, ¿cómo el año pasado me dijeron esto, ahora me dicen esto? Y bueno, yo les quiero contar la historia de mi vida en la enfermedad coronaria, como para que puedan entender qué es lo que pienso yo, que no es la pura verdad, porque además
Hay tanto escrito para un lado como para el otro con respecto a la revascularización, y yo tengo una posición tomada de hace muchos años. Y entonces yo leo la biblioteca que me confirma lo que yo creo, ¿sí? O sea, tengo el sesgo de confirmación cuando leo. Y por eso, por ahí pido disculpas, pero está bueno de que el que piense diferente me lo refute. Pero esto está muy bueno. Esto lo saca en la guía del año 2019. Acá tenemos la evolución de la enfermedad coronaria crónica. La enfermedad coronaria crónica está estable y hace a lo largo de los años síndromes coronarios agudos, se cura, vuelve a ser otro síndrome coronario agudo, y esta es la evolución en número de eventos que tiene cuando yo no revascularizo y no hago tratamiento médico adecuado. Eso es lo que dice acá, la tenemos chiquita la diapo, pero es el paciente que tiene este riesgo. Cuando se revasculariza tempranamente, probablemente estos eventos agudos no son tan frecuentes y la evolución en número de eventos es menor que en los pacientes no revascularizados precozmente. Por otra parte, también influye absolutamente el control de factores de riesgo de estos pacientes, ¿sí? Pero esto es lo que sacó en el inicio de la guía del año 2019. ¿Cuáles son los objetivos de revascularizar? Y acá tenemos los objetivos de revascularizar, son mejorar la sobrevida, la mortalidad total, ¿sí? Por toda causa, y ya vemos si eso lo hacemos por anatomía o por isquemia, la aparición de nuevos eventos, los infartos, angina inestable o nueva necesidad de revascularización, la calidad de vida, que es de las tres cosas que vamos a hablar en este momento. ¿Qué nos dicen las guías? ¿Qué nos fueron diciendo las guías a lo largo de todo este tiempo? Porque la última que salió es la del 2023, que son muy fresquitas, ¿sí? En la etapa pre-isquemia trial, porque vamos a ver que en el 2020 sale un trial, que es el isquemia trial, que de alguna manera cambia las guías fundamentalmente hacia una manera de menos intervención. Y entonces yo les quiero mostrar ¿cuál ha sido mi pensamiento, por lo menos hasta el año 2018? La anatomía debería guiar la revascularización. Vean, esto era lo que veíamos. Un artículo del año 94, el doctor Yusuf en el Lancet, esto es un metaanálisis que nos dice, sí, el tronco de coronaria izquierda, los tres vasos proximales, la DA proximal, sobre todo si tiene fracción de eyección baja y en cualquier grado de angina, disminuye la mortalidad cuando yo solamente le hago tratamiento médico y en aquella época le hago la cirugía. Eso fue lo que nosotros aprendimos, lo que yo aprendí desde el año 1994. Apareció este estudio, vamos a ir rápido, que nos dijo que agregar una angioplastia rutinaria a los pacientes con el tratamiento médico óptimo a lo largo de 5 años no había cambios en la mortalidad. ¿Sí? Las críticas al cura son muy conocidas, ¿sí? El número de pacientes randomizados fueron mucho menos que los elegibles, hubo 30-40% de crossover y es un estudio viejo donde se utilizaban sin droga, todavía muy precarios. Después del CURASH han habido metaanálisis que mostraban que la cirugía, acá tenemos el total de los metaanálisis, la cirugía sí generaba en general, cuando se tomaban todos estos trials, un beneficio en términos de mortalidad sobre solo tratamiento médico. La angioplastia no tenía esa eficiencia, ¿sí? Pero el debate post-CURASH fue, el debate no es tratamiento médico versus revascularización, sino seleccionar pacientes que se beneficien con la revascularización, reconociendo que todos deben recibir tratamiento médico con modelos y objetivos muy precisos, como lo mostraba el CURASH. Eso sí nos enseñó el CURASH. Creo que ahí hicimos foco que el tratamiento médico salvaba muchas vidas, ¿sí? La isquemia debería guiar la revascularización. Con anatomía ya habíamos dicho que nos decía Yusuf, ¿sí? La isquemia debería guiar la revascularización. A favor de esto estaba este estudio, el CURASH nuclear, que fue criticado, era un subestudio de pocos pacientes, pero nos mostraba esto. Los pacientes que tenían más de 10% de isquemia en la cámara gamma
tenían menor sobrevida que los que tenían 0 o 5% o 1%. Entonces, en ese momento se dijo, si yo tengo más de 10% de isquemia, yo sí puedo salvar vidas, ¿sí? En términos de sobrevida. Era conveniente. Después también lo mostró el estudio FAME, en donde utilizaba el FFR en pacientes con múltiples vasos y reduce significativamente la mortalidad y el infarto comparado con la guía con solo anatomía. ¿Y qué es lo que es el FFR? Es la demostración de que hay isquemia, ¿sí? Sobre todo se lo hace en las arterias en donde tenemos moderada severidad, ¿sí? Pero en realidad lo que me dice el FAME es que la isquemia sí participa en la mejoría que vamos a tener en el paciente si yo lo revascularizo. Aparece este estudio que es el FAME2, ¿sí? Que me muestra que en eventos combinados la angioplastia es mejor que el tratamiento médico porque tiene menos eventos. No en mortalidad, sí en infarto y sí en nueva revascularización. Por lo cual teníamos para decidir que la isquemia sí sirve por el subestudio del Courage y el FAME2. Y en contra de esto, salió algún estudio que me dijo la isquemia no me está determinando si un paciente va a mejorar la sobrevida o no. En contra de esto, aparecieron algunos trabajos. Weintraub, ¿no es cierto?, dijo, es conocido que la revascularización disminuye la inducción de isquemia y angina. Sin embargo, a pesar de ello, no está establecido que paliar la isquemia generaría disminución de muerte e infarto. Estaba en contra de esta sensación que cuando encontramos isquemia deberíamos revascularizar. Aparece este otro estudio, el de Stitch, estamos hablando de 2011, les pido disculpas si hago historia, vamos a llegar al 2018, donde sale una guía que a mí me había resultado muy interesante. El Stitch también desafía dogmas que ya eran establecidos, como que demostrar viabilidad, ¿no es cierto? En realidad, si hay viabilidad o no, no se identifica a pacientes que se beneficiarían con la revascularización. Ya lo vamos a volver a ver este trabajo, y en un subestudio concluye que la presencia de isquemia también falla en identificar pacientes que se benefician con la revascularización. Estamos metidos en un lío, ¿sí? Porque tenemos la biblioteca a favor, la biblioteca en contra, ¿sí? El subestudio Stitch, que no había mostrado nada, por lo menos hasta los 5 años, ya van a ver que después a los 10 años sí cambia esto, ¿sí? Y acá viene esto. Si bien las publicaciones del Stitch desafían dogmas clínicos existentes, no necesito saber si hay viabilidad o no para revascularizar. En los que tienen baja fracción de eyección se debe revascularizar con o sin viabilidad. Y la isquemia, no, si yo la encuentro, no me indica que yo paliarla me va a mejorar la sobrevida, ¿sí? Y entonces decían en ese momento, por ahora la decisión debe ser individualizada y se debería continuar identificando a los pacientes a través de la isquemia, estableciendo un match con la anatomía hasta que aparezcan los resultados de este estudio, que era el estudio isquemia, ¿sí? La isquemia debería guiar la revascularización, y entonces se esperaban los resultados de este estudio isquemia, al cual nos invitaron a participar. Nosotros dijimos que no, porque no nos parecía ético, ya lo vamos a charlar a eso. ¿Pero qué nos decían las guías del 2018? Porque el isquemia sale en el 2020. Habían guía del 2018, del 2019, del 2020, pero a mí me gustaba esta guía. ¿A quién debería revascularizar? Por anatomía, sí, al tronco. La descendente anterior proximal. 2 o 3 vasos con fracción de eyección baja. Áreas de más del 10% o más de isquemia. Eso era lo que me decían las guías del 2018. Coincidía bastante con lo que yo pensaba. La anatomía, el tronco, los 3 vasos, la descendente anterior, la isquemia más del 10%. Era lo que había mostrado el Courage, habíamos hablado del FAME, habíamos hablado de los viejos estudios del CAS y todo eso que nos había mostrado Yusuf. Si uno ve la primera diapositiva que yo les mostré de Yusuf con esto del año 2018, está bastante parecida. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, aparece este estudio.
Abril del 2020, se divide en 3 estudios, si una estrategia inicialmente invasiva o conservadora para los pacientes con enfermedad coronaria estable, cuál ha sido en términos de sobrevida, por supuesto, esto en términos de calidad de vida, o sea, la presencia de Angor y calidad de vida, y esto en pacientes con insuficiencia renal crónica. Son 3 estudios que se publican en la misma revista del New England. Y nos dice, una estrategia invasiva inicial, luego de una tomografía, le hacían tomografía para excluir anatómicamente a los troncos, porque no se podía hacer tronco versus hacerle revascularización o no. Entonces querían excluir el tronco, entonces lo excluyen, lo someten a pruebas diferentes para ver si tenían isquemia moderada o severa, y esto mostró que no reduce a un seguimiento a 3.2 años el endpoint primario, que era muerte cardiovascular, infarto, hospitalización, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Sin diferencias en el endpoint de muerte o infarto. Chan. Volvemos a decir, quiere decir que la isquemia no tiene valor para la toma de decisión de revascularizar o no, por lo menos de manera inicial. Pero veamos este trabajo, porque ahí es lo que uno termina aprendiendo con los años, y lo que decía el doctor Favaloro, antes de empezar a leer un trabajo, la discusión y la conclusión, lean el material y método. Vean a qué pacientes han incluido, porque eso deberían ser los pacientes en el que yo tengo que dar la información. A estos que han incluido, sí, a estos que no han incluido, evidentemente no entraban en ese grupo. A pacientes que tenían síndrome coronario agudo de menos de 2 meses. Por supuesto, a pacientes de tronco de la coronaria izquierda más del 50%. Por supuesto, fracción de eyección de menos de 35%. La fracción de eyección de este grupo de pacientes de la isquemia tenía 65% de fracción de eyección. Pacientes con ventrículos normales. Angina inaceptable. Anatomía que no calificara para angioplastia o cirugía. Insuficiencia cardíaca. Y angioplastia en los últimos 2 meses. Obviamente, los pacientes de alto riesgo no se incluyeron en este estudio, se los excluyó. Tanto se lo excluyó que los pacientes en la mortalidad a 4 años era de 6.4%, o sea, de 1.6 por año de mortalidad. Ese es un grupo de bajísimo riesgo, casi como la población general a partir de los 60 años. ¿Sí? O sea, la primera cosa que diríamos de este estudio es que es un estudio de pacientes de bajo riesgo. Entonces, todo lo que yo diga de la isquemia tenemos que decir que a este grupo no lo incluye. Primera cosa. Segunda cosa, situaciones metodológicas, y perdón si me pongo enfático y apasionado en esto. Es un estudio que si se presenta en un congreso internacional no lo aceptan ni para póster. Bajo y lento reclutamiento, pensaban poner 8.000, pusieron 5.700. En 340 centros, en 6 años de inclusión, han puesto 2 pacientes, 0.8 por centro y por año. O sea, no han puesto a nadie. Los grandes centros que han participado han puesto 3 pacientes por año, lo cual no está hablando de la realidad de esos centros. Los eventos fueron más bajos que los planeados, por supuesto, porque pusieron pacientes de bajo riesgo. Como han puesto pocos pacientes y tenían pocos eventos, ¿qué han hecho en el medio del estudio? Aumentaron el endpoint primario. Dijeron, ahora le pongamos otra cosa al endpoint. Eso no se puede hacer en investigación. Eso no se puede hacer, se pierde valor con eso. No se analizó el efecto de la revascularización completa. El 25% de isquemia moderada a severa fue diagnosticada con una prueba ergométrica común. ¿Cómo hace para saber que era severa, moderada, solamente con una ergometría? Otra falla del estudio. Tuvo un crossover desde los pacientes que habían sido entrados para conservador del 23%, al invasivo. Problemas con la definición de infarto en el medio del estudio. Habían dicho que el infarto, al principio que era por CPK, por CK, y después dijeron que no, que lo iban a hacer por troponina. Algo que tampoco se puede cambiar.
Y el seguimiento a 3.2 años, cuando yo quiero ver mortalidad, obviamente que es pobre. Cuando yo revascularizo, no estoy revascularizando para el año que viene, estoy revascularizando, como hemos visto en la primera diapositiva, para el largo plazo. Era un tiempo muy corto. Y es probable que los resultados tempranos no pudieran mostrar el beneficio en mortalidad e infarto en la estrategia invasiva. Es necesario confirmar que el beneficio sobre el ángulo y calidad de vida se sostiene en el tiempo. ¿Qué cosa buena sacó el isquemia para no ser tan malo? Que el ATAC fue útil para detectar un 5% de pacientes que tenían tronco de coronaria izquierda. Yo creo que nos ayudó a mostrar la semejanza entre el ATAC y la cinecoronariografía. El 14% de los pacientes que tenían isquemia moderada severa no tenían lesiones coronarias significativas. La enfermedad no obstructiva ateroesclerótica de las coronarias también nos enseñó eso, y que la correlación entre un ATAC y una cinecoronariografía era prácticamente del 97%. Acá está, ¿sí?, el acuerdo entre la cinecoronariografía y la tomografía. Veamos las conclusiones que me parecen interesantes que sacaron ellos y alguna editorial. Reafirma el valor fundamental del tratamiento médico. Me parece perfecto. Sí, el tratamiento médico en la actualidad ha cambiado mucho y mejora sobrevida. Es un estudio que representa a un subset de pacientes de bajo riesgo. Tuvo problemas metodológicos en su desarrollo, número de pacientes, bajo número de eventos, definición de infarto. Y los datos requieren más tiempo de evolución. Y dicen en el 2020, por ahora no se han modificado las guías y la decisión de revascularizar a un paciente sigue necesitando de una integración múltiple y adaptada a cada paciente. Estamos hablando año 2020. La isquemia es un factor potencial entre muchos otros y tomarlo como único factor para decidir la revascularización no es adecuado. Los datos de la isquemia aparecen cuando la tecnología y el tratamiento médico ya quedaron obsoletos. Y la decisión clínica para revascularizar un paciente depende de una integración múltiple que incluye edad, comorbilidad, fragilidad, anatomía, fisiología, preferencia del paciente y resultados del operador. Ahí estamos hasta el 2020. Bueno, ¿hubo nueva información del post-isquemia trial? Sí. Yo les muestro la información después de eso. Y acá aparecen las guías del 2023, en donde dicen que los trials actuales en sobrevida, ¿sí?, influyen la mejoría en el tratamiento médico, la baja mortalidad actual en todos los trabajos que están saliendo en síndromes coronarios crónicos, mortalidad entre 1 y 4%, y en todos los estudios hay un alto crossover alrededor del 30% de tratamiento médico a revascularización. Los trials actuales en sobrevida, según dicen estas guías del 23, a pesar de que viejos estudios como el CAS y el Veteran sugirieron beneficio en términos de sobrevida, lo que dijo Yusuf hace muchos años, muchos otros estudios y metaanálisis más recientes muestran un efecto nulo, en mortalidad total. Sin embargo, positivo en nuevos eventos, que son el infarto, la muerte cardiovascular, la nueva revascularización, la angina inestable, que no parece ser poco. ¿Qué dicen las guías 2023? Las 2021 fueron muy bravas porque se llevaron mucho del isquemia trial. Ya lo comentamos, porque fíjense lo que les estoy diciendo. De esto salieron guías en el 18, en el 19, en el 20, en el 21 y en el 23. Yo nunca he visto en una patología que salgan 5 guías entre las europeas y norteamericanas tan seguido. Porque existe confusión, porque hay mucha información para un lado y mucha información para el otro. Y mi sesgo de confirmación me hace que yo tenga mi corazoncito en un lado, ¿sí? Sí, ¿qué nos dicen las guías del 23? Los múltiples vasos con fracción de eyección disminuida no se discute, esos pacientes deberían revascularizarse. Y el paciente con tronco de coronaria izquierda más del 50% se debería revascularizar. ¿Hay casos que por anatomía se deberían revascularizar? Claro, acá está. Lo dijo Yusuf hace muchos años y lo reafirman estas guías 2023. ¿Y basado en qué? Los pacientes con fracción de eyección igual o menor al 35% se benefician en términos de sobrevida con la cirugía. Este fue el estudio Stitch a 10 años.
¿Y por qué a los troncos se basan en registros antiguos? Actualmente a nadie se le ocurre a un tronco de más de 50 decir que lo vamos a poner para tratamiento médico versus revascularización. No ha salido eso todavía. Acá está el Stitch, en donde muestra que al principio, ¿sí?, no había diferencia significativa, pero a medida que vamos avanzando tanto en muerte por cualquier causa como por muerte cardiovascular, el paciente con cirugía tenía menos eventos que los pacientes con solamente tratamiento médico. Múltiples vasos, con fracción de eyección menor del 35%. Eso no se discute y está totalmente claro. ¿Qué hacemos con la DA proximal que se acuerda que la había puesto Yusuf, le habían puesto las guías del 2018? Ahí hay un lío, porque lo dicen las guías del año 2021, y yo las he mezclado para ir mostrando, que a favor de que debe revascularizarse esta DA proximal, los metaanálisis de Yusuf y algunos registros sugieren ventaja en términos de sobrevida con cirugía y también con angioplastia. Y en contra, entre otros estudios, está incluido el isquemia trial, que incluyó DA en casi el 50%. Sonamos. Otra vez aparece el isquemia, que hasta nos está poniendo en duda si vamos a hacer la DA proximal. Pero vean esto. Hay aparición de nuevos eventos. O sea, en términos de mortalidad total, ya hemos dicho, múltiples vasos con FEI menos de 35, ya hemos dicho el tronco, la DA está en duda porque realmente había un grupo que había dicho que sí toda la vida y ahora aparecen algunos estudios que dicen que no hace falta, entre ellos el isquemia. Pero, ¿qué pasa con los IAM? La respuesta a todas estas cosas la termina dando el mismo isquemia trial. El isquemia, ¿qué pasó con los infartos? ¿Se acuerdan que yo les dije que primero habían dicho de que se hacía por CPK, después se dijo que se hacía por troponina? Lo otro es que confundió. Una cosa son los infartos que se producen realización de la cirugía o de la angioplastia, periprocedimiento, y otra cosa son los infartos que ocurren naturalmente en la evolución del paciente. Son dos cosas totalmente diferentes. Y vean lo que dice el isquemia trial. La revascularización mostró mayor número de infartos periprocedimiento, pero disminuyó los infartos espontáneos en la evolución. Y un IAM espontáneo se asocia con aumento de 2.4 veces la mortalidad total y 3.8 la mortalidad cardiovascular. O sea, el mismo isquemia trial dice, sí, ¿sabes qué? En la evolución se me infartan más y se me mueren más si no los revascularizo. Un IAM perioperatorio no aumenta la mortalidad total ni la mortalidad cardiovascular. Eso fue lo que mostró el isquemia trial. Lo vemos acá. Uy, perdón, ¿qué ha pasado? ¿Con qué concluye? No hubo diferencia en toda causa de mortalidad con una estrategia invasiva comparada con una inicial conservativa, pero fue más bajo el riesgo de mortalidad cardiovascular, ¿no es cierto?, cuando hicimos una estrategia inicial invasiva, y eso se vio a los 5 o 7 años. A los 7 años. En el seguimiento, el isquemia trial me muestra claramente, ¿sí?, que la estrategia invasiva va teniendo menos eventos que la estrategia conservadora. Y eso a causa de que disminuía el número de infartos espontáneos, como lo mostró el mismo isquemia trial. ¿Sí? Acá están los números, vean, esto es mortalidad total, hay diferencia, en el conservador a 7 años hay más mortalidad, pero no es significativo, pero la mortalidad cardiovascular sí. Acá a 7 años, esto es el conservador 8.6, 6.4 en la estrategia invasiva. Y aparece este metaanálisis, ¿sí?, de Novarese, ¿sí?, que se publica en el 2021 de 25 trials randomizados con 20.000 pacientes, que me muestra que la mortalidad cardiovascular disminuye, ¿sí?, a favor de los pacientes con revascularización y sobre todo el infarto espontáneo. Acá están los 25 trials que incluso lo incluyeron al estudio isquemia.
La revascularización de múltiples vasos, entonces. En las guías 2021 decidieron bajar la indicación de 1 que tenía en el 2018, ¿se acuerdan? Que yo les dije 3 vasos y sobre todo con fracción de eyección baja. Y la nueva evidencia lo bajaron de 1 a 2B, y la nueva evidencia fue la isquemia trial. Los writers, luego de varias horas de deliberación, decidieron poner 2B, porque proponen que la revascularización no disminuye la mortalidad. Se enamoraron de la isquemia. Salió en el 20 y en el 21 sacaron estas guías donde ponen que la revascularización de múltiples vasos es 2B, de 1 a 2B, basado en el isquemia trial. La misma gente en el 2023 pone, en las guías 2023 lo suben a 2A. Sería recomendable porque la revascularización sí confiere beneficio en prevenir nuevos eventos, entre ellos el infarto y la muerte cardiovascular. ¿Está bien? O sea, vean cómo las guías han ido cambiando, ¿sí? 2018, 2021, 2023. ¿Y qué pasa con la isquemia? Esta asociación de imagenólogos ponen, después de la isquemia trial, que la sensación es que los test de inducción de isquemia no invasiva actuales, el SPECT, más el PET y la resonancia magnética con estrés, continuarán siendo importantes para el diagnóstico etiológico del dolor, para optimizar la guía de manejo, para evaluar la eficacia del tratamiento como hoja de ruta para la revascularización y para proveer información pronóstica. Y acá aparece este registro, el Refine SPECT registro, que pone 20.000 pacientes, ¿sí? De 20.000 pacientes, manejado por el doctor Berman, el doctor Di Carli, donde nos pone en 10.2 el punto de isquemia, de monto de isquemia, en el que empieza a ser significativo para el pronóstico del paciente. Por lo cual, yo que leo la mitad de la biblioteca con sesgo de información, para mí todavía utilizo este 10% de monto isquémico. Y entonces, y la anatomía, y la anatomía, el mismo isquemia trial, nada más que en su fase de insuficiencia renal crónica, nos dicen que en términos de sobrevida, ¿sí? Los que tienen 3 vasos le va peor que los que tienen 1 vaso o 2 vasos. Es el mismo en causa, mortalidad total y también en muerte e infarto. El mismo isquemia trial que en la evolución. ¿Está bien? Y aparece una perlita, ya que la muestro porque ha salido ahora en abril del 2024, ¿sí? Este Prevent Study que dice, vamos a resolver la coronaria que está generando obstrucción severa. Veamos cuáles son las placas que son vulnerables aunque no generen obstrucción severa. Y le pongamos stent. Chan. ¿Para qué? Con la finalidad probablemente de que estabilizar la placa. Y que no pase eso que hemos visto en la primera diapositiva, que va haciendo síndromes coronarios y que van empeorando la evolución, ¿sí? Ellos muestran que haciendo eso, los pacientes a los que se les puso stent, ¿sí? Van a tener menos incidencia de eventos que aquellos que no le pusieron stent. En pacientes que no tienen flujo limitante, pero sí tienen placas vulnerables, la angioplastia preventiva induce un menor número de eventos. ¿Está bien? Bueno, esto es una perlita. Yo no creo que hoy se pueda imponer que a los pacientes que tienen placas vulnerables, sí, porque la estudiaban y veían que tenía alta densidad de colesterol, que tenían capa fibrosa pequeña, les ponían stent, salió ahora en abril del 2024, por lo cual, como se ven, hay para todos los gustos. Yo no creo que este sea el camino, no le pondría a un paciente esto, yo sí creo en el tratamiento médico, ¿sí? Porque el verdadero riesgo en la evolución de estos pacientes, ¿sí? En realidad, va más allá del número de vasos que provoquen isquemia o áncore. El objetivo debería reducir nuevos eventos utilizando terapéuticas que estabilicen las placas vulnerables.
para que no tengan esos síndromes coronarios agudos que terminan generando muerte y mala evolución. Y en eso sí creo en el tratamiento médico, por poner algo de muchos estudios, el Fourier, estudio en el que participamos, sí, con inhibidores de la PCSK9, muestra que los pacientes que han sido sometidas a cirugía de revascularización compleja, tanto con cirugía como con angioplastia compleja, los que estaban con evolocumab, ¿sí? Y eso significaba que eran pacientes que tenían colesterol extremadamente bajo y que sí estabilizaban la placa, con evolocumab le iba mejor que cuando no tenían evolocumab. Por acá pasa el tratamiento médico para estabilizar la placa. Me parece que en ese aspecto el tratamiento médico juega un rol importante. Ya hemos hablado de sobrevida, ya hemos hablado de anatomía, hemos hablado de isquemia, y en calidad de vida, ¿qué nos dicen los estudios? Nos dicen que el Courage ya nos dijo había rápida mejoría en los síntomas de ambos grupos, mayor beneficio en el grupo de angioplastia durante los 2 primeros años de seguimiento. Acá está el cuadro que así muestra, los que iban a revascularización estaban libres de Angor mucho más que los que iban inicialmente a tratamiento médico, ¿sí? Y el Isquemia Trial mostró que en pacientes con angina diaria, semanal o mensual, la revascularización resultó en una mejoría del control de la angina y de la calidad de vida, por lo cual en los pacientes que tienen Angor refractarios a tratamiento médico sí deberían revascularizarse y se mejoran, no solamente en el viejo Courage, sino el Isquemia también mostró lo mismo, ¿sí? Acá está como los pacientes que estaban libres de Angor, o sea, tenían mejor calidad de vida los que habían ido a estrategia invasiva versus los que habían ido a tratamiento conservador. Dice la guía 2023, el Courage y el órbita y el isquemia demostraron que los pacientes con mayor angina tenían mayor crossover de tratamiento médico a revascularización y son los que mejoraron los cuestionarios de calidad de vida. Yo les diría que las guías 2023, y ahí nos quedan muy pocas diapositivas, ¿sí? Han sido un poco eclécticas entre lo que se había visto entre el 2018 y el 2021 y ponen como clase 1 pacientes con limitación por angina a pesar de tratamiento médico, la revascularización está indicada para mejorar síntomas. Todos de acuerdo. Clase 1, pacientes con tronco, múltiples vasos con severa disfunción del ventrículo izquierdo con FEI baja, la cirugía es recomendada para mejorar la sobrevida. ¿Estamos todos claros ahí? Ahí está la anatomía y la función ventricular. Clase 1 también, pacientes con múltiples vasos, que se acuerdan que la guía 2021 lo había puesto como 2B, acá lo ponen como 2A porque reconocen que los pacientes con múltiples vasos o en quienes el tratamiento médico no es óptimo, el Heart Team es recomendado para mejorar el seguimiento. Este es clase 1, perdón. Acá estaba, el clase 2A, pacientes con múltiples vasos, la revascularización en adición al tratamiento médico es razonable para disminuir eventos cardiovasculares. Evidentemente porque disminuye el número de infartos y de eventos que ellos llaman eventos no mortales, pero sí porque disminuye el infarto, la necesidad de revascularización o la muerte cardiovascular. Es clase 1 para los pacientes con angina, ¿no es cierto? En ese caso utilizar el FFR y al Heart Team. Y yo pongo de nuevo estas guías europeas, que son de las que yo me había llevado y el Isquemia Trial me las cambió. Sí, seguimos con el tronco más de 50. Yo sí creo que con DA proximal yo la revascularizaría, 2 o 3 vasos, ¿sí? Sobre todo con fracción de eyección muy baja, y yo todavía sigo utilizando que el paciente tenga una isquemia mayor del 10% de monto isquémico en las pruebas de buscar isquemia. ¿Tenemos 5 minutos más o quieren que terminen? ¿Sí? ¿Están muy cansados? Les prometo que son 5 minutos, lo he reducido al máximo. ¿Cómo revascularizar? El Heart Team es fundamental, el paciente, el cardiólogo no intervencionista, el intervencionista, el cirujano cardíaco. Nosotros somos estos que estamos acá, hay algunos que son estos que están acá, ¿sí? Pero todos tenemos que estar, ¿sí?, a disposición del paciente para que a él le vaya mejor.
¿sí? La decisión de cómo revascularizar en la actualidad se debería realizar en base a los scores de riesgo, ¿sí? Al score SYNTAX anatómico, a la experiencia del centro. El riesgo quirúrgico se saca, ¿no es cierto?, con el Euroscore o con el STS. El STS es mejor porque me da la mortalidad más allá de la hospitalización. El riesgo anatómico, obviamente, me lo da el SYNTAX anatómico, que me dice, ¿no es cierto?, que demostró mayor número de MACE y mortalidad 5 años con angioplastia para el grupo de pacientes con tronco o múltiples vasos con score anatómico mayor de 33. Estamos todos de acuerdo con eso. Muy interesante este estudio del Optimum Trial, que para los pacientes que son ineligibles para ir a cirugía deberían hacerse angioplastia. ¿Sí? ¿Y por qué son inelegibles en el Optimum Trial? Porque tienen malos lechos distales, fracción de eyección muy baja y no viabilidad, en enfermedad pulmonar crónica y fragilidad. A este grupo de pacientes que lo consideraban que eran inelegibles para cirugía, le hicieron angioplastia con resultados beneficiosos. ¿Sí? Tener el impacto de la trombosis del stent, ¿sí? Es muy importante. En la época del SYNTAX, el stent que se utilizaba generaba mucha trombosis del stent. En la actualidad, los stent cada vez van mejorando más. El impacto de la revascularización completa, esto es muy importante, ¿sí? Por eso muchas veces la cirugía ofrece más beneficios que la angioplastia, siempre y cuando hagan revascularización completa y arterial, porque todos sabemos que los puentes venosos se tapan en un alto porcentaje, ¿sí? Y acá vemos cuando se hacen score de isquemia residual, cuando el score es 0, o sea, sin isquemia residual con revascularización completa, la mortalidad 5 años es de 8.5, cuando yo tengo un alto score, o sea, con alto score residual de isquemia, a 5 años la mortalidad es 35.3%. O sea, cuando vamos a revascularizar con una cosa o con la otra, veamos quién es el que nos ofrece hacer revascularización completa. ¿Sí? El impacto del FFR, que eso está claro, ¿sí? Incluso vean, sale el FFR3, ¿sí? Que nos dice que cuando yo utilizo el FFR utilizando stent de segunda generación, el FAME3 demostró, ¿no es cierto?, que la guía con F no es inferior a la angioplastia en pacientes con 3 vasos y enfermedad coronaria, incluido el tronco. En pacientes diabéticos, no hay duda. Ya estuvo este estudio en el 2012 que fue presentado, que nos mostró una disminución de la mortalidad cuando se utilizaba cirugía versus angioplastia. Sí hay menos mortalidad en el grupo, en el grupo con cirugía que con angioplastia, y esto se confirmó a 8 años, ¿sí? En el estudio Freedom, los beneficios de la cirugía sobre la angioplastia en múltiples vasos se confirmaron a los 8 años. Acá está cómo las curvas se fueron dividiendo y el grupo con cirugía tiene mejor sobrevida que el grupo con angioplastia. El tronco no protegido, en ese aspecto, para los pacientes con tronco, con score mayor de 33, la cirugía también es la opción preferida, eso lo sabemos todos. Ha salido este subestudio del Excel Trial hace poco, en donde me dice que hay igual mortalidad en no diabéticos, ¿sí?, entre angioplastia y cirugía, pero probablemente mayor mortalidad en diabéticos en relación con la angioplastia. Y no olvidar esto, si vamos a estar en el Heart Team, como los médicos clínicos, por favor, el éxito de la revascularización depende en gran medida del operador y de la experiencia del centro donde se realiza. Y esto es fundamental, conocer cómo nos va, a dónde lo vamos a mandar al paciente a operar o a angioplastiar, porque el que opera con 1% de mortalidad va a tener buenos resultados, el que opera con el 8% de mortalidad no puede ser comparado con nada. ¿Está bien? Las guías en ese aspecto nos dicen: clase 1 para pacientes con tronco complejo, más de 33, cirugía. Pacientes múltiples vasos con score de más de 33, también a cirugía. Pacientes 2A con indicación de revascularización y alto riesgo quirúrgico, es razonable la angioplastia para disminuir síntomas y eventos. ¿Sí? Favaloro, el doctor Sons, creador del cateterismo de la cinecoronariografía. Espero no haberlos aburrido.
no haberles hecho una ensalada. Me parece que hay gente muy capacitada en el panel o en el grupo como para que agreguen o lo podamos discutir, ¿sí? De nuevo, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Eduardo. El doctor Ramiro Castellanos, el doctor Esteban Ávila y el doctor Juan Montaner. Y si queda tiempo, alguien del público. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Quiero felicitarlo al doctor Eduardo Svani. Impecable charla. Nos ha pasado y nos ha analizado todo lo publicado importante, las publicaciones importantes hasta ahora. Lo felicito porque realmente fue impecable. Ahora bien, tan trascendente es la revascularización que ya estamos discutiendo revascularización, como bien lo notó él en el estudio Preven, la lesión no obstructiva, porque ahí está la placa vulnerable. La lucha actual es la placa vulnerable. Como bien dice Peter Levy, detengámonos a mirar la lesión no obstructiva, porque de ahí sale el 80% de los síndromes coronarios agudos. Por eso yo creo y comparto totalmente con él, la revascularización es la indicación príncipe en la cardiopatía isquémica. ¿Y por qué no el tratamiento médico? Porque el tratamiento médico con los inhibidores de PCSK9, para llegar al triple regresión de placa, más o menos debe durar entre 8 y 9 meses. Y entre esos 8 y 9 meses aparece el síndrome coronario agudo. Por eso el registro Clarify ha dado muy poca, nos ha indicado que hemos avanzado muy poco en el éxito de los tratamientos de los síndromes coronarios. Justamente por eso hay veces yo he dejado mucho de leer la guía por lo que he leído. Y mandar un paciente a revascularizarse cuando no anduvo el tratamiento médico, quiere decir que quedaron en el camino con infarto, con muerte súbita, muchos pacientes no publicados. Yo creo que el tratamiento príncipe de la cardiopatía isquémica es la revascularización, asociado al tratamiento médico. Una de las objeciones que uno le hace a la isquemia es que tratamiento médico versus revascularización. No, acá no hay versus que valga. Es tratamiento médico más revascularización o revascularización más del tratamiento médico. Por eso le insisto de que en estos momentos estamos viendo ya la lesión no obstructiva. Ahí hay que detenerse. Muy bien, doctor, lo felicito nuevamente. Gran amigo, Ramiro. No. Está bien. Sí, yo creo que a lo que dice Ramiro es tal cual, pero bueno, lo que es, de toda la charla surge que por ahí uno puede iniciar con tratamiento médico, pero que tiene que tener los ojos así, porque los pacientes hacen esa evolución de síndromes coronarios. La verdad que por ahí está la mitad de la biblioteca que va a decir, no, hagamos tratamiento médico. Si esa es la elección y la propuesta es iniciar con tratamiento médico, está bien, pero ojo, porque yo también creo, como dice Ramiro, que se pierden pacientes en el camino, y no lo digo solamente yo o él, lo muestra ese gráfico inicial a lo largo de los años de la guía 2019. Sí. Bueno, muy bien, doctor, lo felicito, muy buena su disertación y su resumen general que ha hecho de todos los estudios y de cómo se ha ido demostrando, digamos, que la revascularización ha sido muy importante en el tratamiento de la cardiopatía isquémica. Como dice acá el doctor Castellano, el tratamiento es la revascularización. Pero el heart team es muy importante en cada centro, es muy importante porque está el hemodinamista, está el cirujano y está el cardiólogo clínico. Creo que el tratamiento médico también es muy importante en la cardiopatía isquémica y sobre todo en la cardiopatía isquémica crónica, fundamentalmente, en el cual nosotros, una vez en una mesa panel que estuvimos con el doctor Montaner, que acá está presente, tenemos que ser enérgicos e invasivos en el tratamiento médico. Tenemos que ser muy duros en la prevención y sobre todo de esas placas, como dicen. Ya lo decía Valentín Fuster, que las muchas placas pequeñas son las que después complican y las que después matan a veces las cosas. Entonces la energía en el tratamiento médico, bien profundo, bien agresivo, con la revascularización,
nos va a dar muchas satisfacciones en la prevención de esas, como ustedes dicen, que quedan en el tintero, y muchas otras que son lesiones vulnerables y que no son tratadas de forma enérgica con el tratamiento médico. Nada más. Bueno, buenas noches, muchas gracias a la Sociedad de Cardiología por la invitación. Bueno, fantástico, Eduardo, como siempre, muy claro. 3 puntos. Primero, definitivamente la revascularización en cualquier paciente con isquemia y síntomas hay que hacerla junto con el tratamiento médico óptimo que está cambiando año a año con los fármacos. El otro punto es el paciente con enfermedad coronaria crónica con disfunción ventricular, donde ya no sirve la isquemia, ya no sirve el corazón hibernado. ¿Qué estrategias usan para revascularizar? Van todo a revascularización aunque tenga necrosis, usan la combinación de monto de miocardio hibernado con escara por resonancia, es una pregunta. Y el otro punto final es la revascularización de la placa vulnerable. Yo todavía tengo dudas de eso para el futuro. Es un concepto fisiopatológico sumamente importante, pero el problema de la placa vulnerable es que no hay una. Hay 185 placas por arteria más o menos. ¿Cuál elijo yo para revascularizar? La que tiene mayor características de placa vulnerable, que pueden ser la mitad, puede ser el 30%. Y el otro punto es que los eventos coronarios agudos no se rompe una placa, se rompen 2 o más de 2 al mismo tiempo y solo una da síntomas. Yo le tendría que haber puesto estén a las 3 placas que la pude diagnosticar. Y por otro lado, vamos a necesitar una tecnología, y creo que esto sí va a avanzar todavía, una tecnología mucho más fina para poder detectar e invadirlo desde ese punto de vista. Por ahora, el tratamiento de la placa vulnerable sigue siendo, a mi criterio farmacológico, agresivo. El tratamiento de la isquemia sigue siendo revascularizarlo, y me queda la duda. Quiero preguntarle a Eduardo, ¿qué haces con el concepto de hibernado? Lo descartamos totalmente por el Stitch, que los pacientes que no tenían viabilidad andaban igual o mejor que los que tenían viabilidad. No cambiaba el pronóstico, pero a 10 años, con una mortalidad del 30% en los primeros años. Y el último estudio en revascularización con angioplastia de Relieve BICIS tampoco demostró que hacerle una angioplastia a los pacientes con disfunción ventricular y corazón hibernado mejoraba con respecto al tratamiento médico, pero eso también tiene muchas dudas. Ese estudio no aclara dónde se hizo la angioplastia. Dice que hay corazón hibernado, pero no dice si se angioplastió la arteria responsable del corazón hibernado. Y hay un 30% de crossover a los 2 o 3 meses a tratamiento invasivo. Gracias, Juan, por creer que yo te puedo contestar esa pregunta total y absolutamente. Juan sabe mucho más que yo de esto porque él, magíster de trombosis, de arteriosclerosis, sabe mucho más que yo y por eso es el gran respeto que le tengo y hemos trabajado años en las guías, sé que están trabajando en las guías crónicas, me imagino este estudio Prospect, conociendo el Comité de Cardiopatía Isquémica, la cantidad de asados que deben de haber comido para discutir. ¿Ah? Sí, seguramente. Yo todavía creo como vos, o sea, Ramiro también, tampoco creo que le vaya a poner a las 200 placas un stent, digamos. Yo también creo que va por el tratamiento médico para estabilizar, veremos qué es lo que pasa en el adelante. Con respecto a lo otro, nosotros lo vivimos pacientes. Depende de la fracción de eyección y con qué riesgo te opera tu cirujano. Yo creo que eso es muy importante. Si tengo fracción de eyección por debajo de 35 y mi cirujano tiene una mortalidad baja, porque son pacientes que se mueren mucho, ¿sí? La verdad es que nosotros lo operamos con o sin viabilidad. Esa es la verdad.
Y en los pacientes que son hibernados, bueno, creo que la isquemia nos dice, yo todavía creo que no haya nadie que me haya dicho que no, sí creo en el 10% o más de isquemia para tomar la decisión. Y también qué fracción de eyección y qué riesgo tiene el paciente. A los que tienen menos de 35, si mi cirujano opera con buenos números, nosotros los operamos sin viabilidad, ¿sí? Creo que en los otros pacientes que tienen fracciones de eyección mejor, el riesgo quirúrgico es menor y les buscamos la isquemia. Y ahí tenemos que discutir y tenemos que ponernos todos de acuerdo. Lo que hay que prometerle a esos pacientes que lo que yo elija le van a hacer revascularización completa, ¿sí? Porque eso es importante, la revascularización completa. Si me lo ofrece el cirujano, sí, ahora también es cierto que cuando me lo ofrezca el cirujano le ponemos 4 puentes venosos y un mamario a la DA, es muy probable que en 1 año, 2 años sus puentes venosos no estén tan bien, entonces la revascularización completa no es tanto, ¿sí? Cuando se hace sin bomba, el cirujano que lo hace lo tiene que hacer y operando, revascularizando completo. Y a veces también lo puede hacer la angioplastia, ¿no? Pero me parece que a tu respuesta es FEI de menos de 35, siguiendo el Stitch, que a 10 años las curvas se han ido separando más todavía. El paciente, si tiene enfermedad coronaria, lo revascularizamos. Y en el resto, cuando el paciente está hibernado, nos fijamos cuánto es el monto isquémico y hacemos o nos decidimos por el que nos ofrezca más revascularización completa. Bueno, nos queda uno de los panelistas presentes, ¿no? Sin ánimo de generar ninguna controversia. No sé si quiere hacer alguna pregunta, Javier. Bueno, primera cosa que crecí, me dijeron... Cada vez que me decían toma la sopa, me decían toma la sopa y la DA proximal hay que revascularizarla. O sea que imagínense que puede pasar me pueden desheredar si digo algo diferente, digamos. No, a mí me parece interesante también cuando uno extrapola, es curioso que todos estamos de acuerdo que revascularizar completamente es mejor que revascularizar incompletamente, pero seguimos discutiendo si no revascularizar nada o revascularizar algo que es mejor, digamos. Y si uno es como, si A es mejor que B y B es mejor que C, A es mejor que C. Entonces, si revascularizar incompleto es peor que revascularizar completo, no revascularizar nada debe ser peor que las otras dos. No hace falta mucho trial ni mucha cosa para hacer una extrapolación así, que es lo que uno normalmente hace y que yo lo aprendí de él y tratamos de seguir haciéndolo así. La pregunta que te hago, que no tiene tanto que ver, porque está bastante claro, un poco que hay más gente que no se dedica a unidad coronaria y todo, es el manejo crónico del paciente con cardiopatía isquémica crónica. ¿Cuál es el seguimiento? Porque incluso algunas guías hasta nos hablan de eliminar los estudios evocadores de isquemia en pacientes que no cambian el estatus clínico, cuando uno normalmente, la ley que teníamos es todos los años le hacemos una perfusión o le hacemos algún estudio evocador de isquemia a ver si cambió el estatus isquémico y las guías también cambiaron un poco eso. Entonces, ¿cómo es tu seguimiento en los pacientes con enfermedad coronaria crónica en el largo plazo? La pregunta que me hace es comprometedora porque hay también una ASBANI que hace medicina nuclear, entonces si yo digo que no, lo único que falta es que no haya que hacer, somos una peste los lo único que falta es que no haya que hacerle eco y no tenemos que ir a vivir a otro país. No, yo creo que si vos crees mucho en la isquemia, lo deberíamos seguir con evocadores de isquemia por lo menos una vez por año, que es lo que hemos hecho siempre, ¿sí? Si uno cree en la isquemia, si yo voy a recibir un estudio con isquemia que me dice que tiene más del 10% y lo voy a revascularizar por eso o lo voy a estudiar por eso, me parece que sí. Ahora, si no creo tanto en la isquemia y tengo que esperar los síntomas, no tiene mucho sentido que lo haga. Tampoco una perfusión todos los años durante 25 años. Pues si el paciente está con un estatus funcional muy bueno, uno lo puede ir postergando. Nosotros hacemos perfusión, se puede hacer ecoestrés y ahora mucho más PET o resonancia magnética nuclear, ¿sí? Yo lo sigo porque le busco la isquemia. Yo, si tiene isquemia y tiene más del 10%, que es lo que le pido a la gente que me hace medicina nuclear en los pacientes ya revascularizados, o es la descendente anterior, yo lo quiero saber, porque yo a ese paciente lo voy a invadir. Entonces sí le busco la isquemia y le hago el estudio anual. Si no voy a creer en la isquemia, evidentemente esperaremos los síntomas. Yo espero haber contestado
la pregunta sí me parece algo interesante que yo quería mostrarlo y espero que haya quedado claro, y si no, quería terminar con eso. Vean lo que un estudio puede generar de lío en la información de la medicina, ¿sí? Y en la cardiología ya ha pasado muchas veces. Un estudio como el Ischemia Trial, que tiene sus problemas, que uno cuando lo lee desmenuzadamente dice, este estudio no me puede cambiar mi manera de actuar, ¿sí? Uno tiene que leer el estudio y tiene que interpretar uno mismo cuál es el valor que eso tiene. Este estudio cambió las guías, pero de plano. Salió en el 2020 y en el 2021 ya pusieron 2B a los múltiples vasos, a la DA. Para un poquito, cuando siguió el estudio un poquito más, tuvieron que volver a cambiar las guías para decir, no, lo subamos a 2A, no era tan así, ¿sí? Pero porque era un estudio con problemas. Yo creo que fue un estudio con mucha publicidad, que estuvieron 8 años, insisto, para incluir pacientes, y hay que aprender. Yo todavía no soy un gran erudito en eso, pero sí lo trato de hacer, de leer el estudio completo y sacar también uno conclusiones de cuál es el valor de ese estudio, no por la publicidad de que salga en el New England Journal of Medicine. ¿De acuerdo? Por lo menos esa es una opinión. Bueno, muchas gracias. Para ir terminando, la verdad que es un honor para mí como presidente, representando toda la cardiología, que nos hayas deleitado con esta charla. Voy a tratar de que otro docente, como el doctor Alonso, por acá está, te entregue un obsequio por parte de la sociedad. Y quiero decir que desde la facultad, que te conozco, donde había charlas ya acá arriba en el auditorio en 1996, en el posgrado, en la Sociedad de Cardiología, hay algo que creo que me dijiste a principio de año, hay algo que nunca se pierde, que es la docencia. Y es algo invalorable, entonces creo que en agradecimiento a la docencia que siempre demostraste, para nosotros los cardiólogos, y bueno, y a todos los niveles de médicos, el médico, el cardiólogo, y bueno, nosotros como padres te agradecemos. Y el doctor Alonso, otro docente también de la facultad, te va a hacer un pequeño obsequio humilde de la Sociedad de Cardiología, y con esto un fuerte aplauso, te agradezco. Muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias al Laboratorio Montpellier por el apoyo, muchas gracias al Comité de Cardiopatía Isquémica de la Federación Argentina de Cardiología. Quedan 2 cositas muy cortitas. Vamos a sortear dentro de los socios activos de la sociedad. Vamos a sortear una beca de una diplomatura cardio-reno-metabólica en la Universidad San Pablo T. Todos los interesados al comienzo se inscribieron, así que ahora vamos a hacer con Gonzalo un sorteo para ver quién lo va a tener dentro de los socios. La diplomatura cardio-reno-metabólico es virtual. El doctor Merino José Luis, que lo vi por ahí, después nos ponemos en contacto, es el que salió sorteado, digamos, dentro de los socios. Por último, le agradezco a todos, y si salen hacia Córdoba y de Córdoba hacia La Prida, y en la esquina, en La Prida 314, vamos a hacer un lunch entre todos, porque también la cofraternidad está dentro de la Sociedad de Cardiología. Muchas gracias.